todos, mi nombre es Oscar Leonardo Cuellar, soy docente de Fisiología y Anatomía en la Harper Academia y en esta ocasión vamos a continuar con el ciclo de temas de Fisiología Respiratoria. El día de hoy vamos a abarcar lo que va a ser el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Bien, no sin antes invitarte a seguir mis redes sociales en Instagram y en YouTube como Cirujano en Progreso y también las redes sociales de la Harper Academia como tal. Muy bien, antes de iniciar tenemos que hablar brevemente de la tabla de contenidos, de las generalidades, hemoglobina, oximoglobina, hipoxemia e hipoxia. Y también por último la eritropoyetina. En el caso de las generalidades como tal, vamos a hablar más que todo, si vimos intercambio gaseoso, sobre que el caso del transporte del oxígeno y dióxido de carbono, más que todo se daba a nivel de los eritrocitos, más que todo en su subunidad, que en este caso es la hemoglobina, donde el oxígeno y estas partículas se fijaban para viajar por todo el torrente sanguíneo y alcanzar a todas las células del cuerpo. Y viceversa, ¿no es cierto? Las células del cuerpo le iban a dar dióxido de carbono para que este eritrocito vuelva y en el proceso de la circulación menor procede a hacer la hematosis y oxigenar nuevamente estas células. Bien, en el caso de la hemoglobina, ahora, el segundo punto en base a las generalidades. La hemoglobina. Más que todo, la hemoglobina es una proteína globular compuesta de 4 unidades, ya, en este caso subunidades alfa, beta, delta, gamma. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser también la hemoglobina, esta está encargada principalmente del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, más que todo la fijación del oxígeno, perteneciente al grupo hemo. También tiene características funcionales en relación a la función del hierro. Por eso es que dicen que cuando tienes hemoglobina baja es porque tal vez no tienes un buen consumo de hierro, déficit de hierro, ¿ya? Eso con la hemoglobina. Ahora, cada una de estas subunidades de la hemoglobina presenta cadenas polipeptídicas. En el caso de una persona adulta sana de una hemoglobina de tipo A, esta va a presentar cadenas alfa y beta. De un tipo A2, hemoglobina 2, esta va a presentar cadenas alfa y cadenas delta, ¿ya? En el caso de hemoglobina fetal, obviamente no va a tener hemoglobina beta, va a tener hemoglobina alfa y lo que vendría a ser hemoglobina gamma. Eso lo vamos a ver más adelante con las características de la hemoglobina, como la hemoglobina S, metahemoglobina, ¿no? Fijación del grupo de la hemoglobina. Pero primero vamos a ver un poco de esta característica del eritrocito. Tenemos aquí la célula o glóbulo sanguíneo con su núcleo y también con lo que vendría a ser la hemoglobina, ¿no es cierto? Tenemos partículas de hemoglobina, también partículas de oxígeno, como observamos, se fijan o se pegan a estas partículas de hemoglobina, ¿ya? Una vez pegadas a estas partículas de hemoglobina, estas van a iniciar su trayecto para alcanzar todas las células del cuerpo, nivel arterial, ¿no es cierto? Van a ir por todas las células del cuerpo repartiendo oxígeno y absorbiendo o obteniendo dióxido de carbono de las células que ya no lo requieren, ¿cierto? Una vez estas obtienen su dióxido de carbono, van a volver al corazón, obviamente, y a través de lo que vendría a ser las arterias pulmonares, ya, obviamente volverían a lo que vendrían a ser los pulmones correspondientemente. Y en el caso de la circulación menor, ocurriría el proceso de hematosis. En este caso, intercambio de dióxido de carbono por oxígeno para así nuevamente oxigenar a todas las células. Este proceso es constante, ¿ya? Cada milisegundo pasa. En el proceso que tú inspiras, expiras, estás produciendo hematosis, ¿no es cierto? Estás recibiendo oxígeno y estás botando dióxido de carbono, ¿ya? Eso con esa característica. Luego, más adelante, vamos a hablar de la oxihemoglobina, que es lo que sigue después de esta diapositiva, en dos más, donde esta se va a obtener por la fusión del grupo hemo con el oxígeno, formando oxihemoglobina. En el caso de las características de la hemoglobina, tenemos subgrupos, tenemos también características en su fijación y contenido. En el caso de la hemoglobina fetal correspondiente que está en los fetos presentes, ¿no es cierto? Esta hemoglobina fetal, como tenemos en cuenta los fetos, ¿no? O recién nacidos y demás, van a estar, como se dice, inmaduros, ¿no es cierto? Tanto su cuerpo, su estructura, ¿no? Característica morfofuncional y también sus células, ¿cierto? Sus células van a estar inmaduras, por lo cual, al estar inmaduras, característicamente la hemoglobina F no va a presentar cadenas beta, por lo cual solo va a presentar cadenas alfa y cadenas gamma, por lo cual el nombre va a cambiar. Si el de un adulto sano es alfa beta 2, entonces en este caso una hemoglobina fetal va a ser alfa gamma 2 o alfa 2 y gamma 2. En el caso de la metahemoglobina,
Más que todo la metahemoglobina siente más atracción, por así decirlo, por las partículas de hierro. A diferencia de las otras partes de la hemoglobina, en este caso están más que todas encargadas de la disociación, ¿cierto? En este caso, cuando la metahemoglobina, por así decirlo, es una de las características de la hemoglobina que va a impedir la unión de oxígeno. Obviamente, cuando la capacidad de la hemoglobina ya no acepte más. Por eso es que tenemos una capacidad evaluada en el contenido. ¿Ya? En el caso del contenido, es la capacidad máxima de oxígeno que puede unirse a la hemoglobina. Obviamente, dependiendo de su concentración. Y obviamente la concentración es mínima, máxima y demás, solo ciertas partículas de oxígeno se van a unir. Y cuando ya no, esta metahemoglobina va a evitar esa unión. ¿Ya? En el caso de la hemoglobina S, esta hemoglobina S va a ser un tipo de hemoglobina anormal, por así decirlo, ya que va a presentar subunidades beta normales y subunidades beta anormales, ¿no es cierto? Que obviamente por esa razón la hemoglobina va a recibir ese nombre o ese prefijo de hemoglobina S, ¿ya? Por esta característica de subunidades beta anómalas y subunidades alfa normales, ¿no? Que obviamente van a repercutir en alguna actividad funcional o morfológica del eritrocito, dándole formas como en el caso de la esferocitosis, ¿no es cierto? Para la célula está, no presenta núcleo, es una célula anucleada, digamos, y solo directamente en su característica morfológica va a ser circular y no va a ser bicóncava ni nucleada, nada de eso. Eso puede afectar en algunos casos este tipo de estructuras anómalas y también en algo la producción o fijación de lo que vendría a ser el oxígeno. Por último, el punto de la fijación del oxígeno, más que todo, va a ser la cantidad máxima de oxígeno que puede unirse a la hemoglobina, ¿ya? Va a ser la cantidad máxima de oxígeno que puede fijarse, por así decirlo. Solo algunas cantidades de hemoglobina pueden fijarse, pero otras no. Obviamente eso va a depender mucho a la cantidad de concentración de igual forma, pero en el caso de la fijación lo vamos a empezar mayormente en porcentajes, que vamos a ver más adelante en la saturación del oxígeno. Ya también es medido, por así decirlo, por ml oxigenación por gramo, o sobre gramos, por así decirlo. En el caso de la oxihemoglobina, como vimos anteriormente también, teníamos en cuenta que la oxihemoglobina, ¿ya? Iba a ser resultado de la unión de la hemoglobina, partícula de hemoglobina junto a partícula de oxígeno, formando oxihemoglobina, ¿ya? Hay casi muchos aspectos que mencionar sobre la oxihemoglobina, más los temas de la curva de disociación, que en este caso es la capacidad a nivel de la hemoglobina que tiene el oxígeno de disociarse, ¿cierto? Ahora, en un caso normal, en alteraciones del pH, de presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno, de la hemoglobina F, entre otras, ¿ya? O presión del oxígeno mismo también, no van a haber desviaciones ni de derecha ni izquierda, ni nada por el estilo. ¿No es cierto? La hemoglobina en estos casos de una curva de disociación normal, obviamente se va a combinar de manera muy rápida y de manera reversible con el oxígeno para formar oxihemoglobina. Y obviamente en una saturación normal la persona pues va a tener valores constantes, ¿no? De 92 al 100%. Y obviamente cuando hay algún cambio en la temperatura y demás, obviamente la saturación va a estar más baja. No va a ir disminuyendo 85, 80, 90, causando cuadros de hipoxia leve, moderada y grave, ¿no es cierto? Que vamos a ver más adelante en hipoxemia e hipoxia. Ahora, en el caso de los pulmones, la curva de disociación a nivel pulmonar va a ser casi plana, pero va a depender mucho de la presión de oxígeno, cuando ésta se halla entre 60 y 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Por lo cual el ser humano como tal puede tolerar variaciones de la presión atmosférica, personas que viven en altura, en lugares bajos, ¿no es cierto? ¿Ya? Evitando así también el peligro de que la hemoglobina pierda esa capacidad de transportar oxígeno, ¿no? Gracias a la presión del oxígeno. En el caso de la periferia, esta parte periférica mayormente está en relación a lo que vendría a ser la difusión del oxígeno. Esta se va a mantener más que todo gracias a las células. Y es que estas células consumen ese oxígeno para su metabolismo, ¿cierto? Y al consumir ese oxígeno para su metabolismo, van a reducir la presión de oxígeno, ¿no es cierto? Al reducir la presión de oxígeno por mecanismos homeostáticos, recordemos en este caso un tipo de presión negativa, ¿no? En este caso, ¿ya? Obviamente el cuerpo va a tener en cuenta que necesita más oxígeno, se va a producir la circulación menor, hematosis, se va a obtener oxígeno y de nuevo el proceso se va a repetir como podemos observar aquí en esta imagen a nivel alveolar. Va a ingresar el oxígeno, dióxido de carbono por los pulmones, se va a retirar el dióxido de carbono para afuera, oxígeno para adentro,
Una vez se obtienen las moléculas de oxígeno, estas viajan y se van a todas las células del cuerpo para repartir su oxígeno. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno vuelve a bajar, porque las células ya han consumido el oxígeno para su metabolismo y ahora tienen su desecho, que es el dióxido de carbono. En el caso de hipoxemia e hipoxia, definimos a la hipoxemia como la disminución de la presión arterial y a la hipoxia como la disminución del oxígeno a nivel tisular. ¿Ya? Podemos evaluar el tema de lo que es la hipoxemia, hipoxia, ¿ya? En este caso la hipoxia, se puede evaluar mediante la saturación del oxígeno, ¿no es cierto? Tenemos también en cuenta que las características de lo que vendría a ser la hemoglobina, el oxígeno contenido en la hemoglobina, obviamente van a descender en estos dos aspectos, pero en diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Hipoxemia más que todo se va a reducir esta concentración en base a su presión. En caso de la hipoxia, en base a la necesidad de oxígeno, ¿cierto? La necesidad de oxígeno que requiere el cuerpo. Aquí tenemos un cuadro característico que nos habla de ambos aspectos. En el caso de la hipoxemia, esta, como vimos, disminución de la presión arterial, causada por disminución de la presión arterial, defecto de difusión, ahí es donde entran los defectos de ventilación-perfusión, y cortocircuitos de dirección derecha-izquierda. Estos defectos de ventilación-perfusión lo vamos a ver en el siguiente tema. Ahora, en el caso de la hipoxemia, esta se va a dar debido a la disminución del oxígeno tisular. En este caso, por alguna disminución de flujo sanguíneo, casos de hipovolemia, descenso de concentración de hemoglobina, también puede ser intoxicación por dióxido de carbono y también por intoxicación por cianuro, en estos casos la hipoxia. ¿Ya? Bien, también puede ser el caso de obstrucciones, en este caso obstrucción de vía aérea superior, entre estos aspectos. Bien, tenemos aquí tres cuadros donde podemos evaluar parte de estos aspectos. En el caso de lo que vendría a ser las gradientes de concentración, ¿no? En este caso, vendría a ser entre la diferencia de la presión alveolar con la presión arterial, obtenida mediante la resta de la presión arterial o presión alveolar, ¿ya? Del oxígeno, menos la presión arterial de lo que vendría a ser el oxígeno. Ahí obtendríamos la gradiente de concentración AA. Es muy importante para poder obtener las otras fórmulas que acabamos de mencionar en el anterior tema en la ley de Dalton, de igual forma. En el caso de lo que vendría a ser la presión de oxígeno o presión alveolar de oxígeno, esta se obtendría mediante la resta y la división, por así decirlo, de lo que vendría a ser la resta de la presión de oxígeno inspirada, que sería presión PiO2 menos lo que vendría a ser la presión alveolar de dióxido de carbono sobre lo que vendría a ser el cociente de intercambio respiratorio. Este cociente de intercambio respiratorio que se va a obtener en base a otras fórmulas que vamos a ver en el siguiente tema, de lo que es de efectos BQ. Y bueno, por último también el tema de la suministración de oxígeno. ¿Cómo sé cuánto oxígeno debo suministrar? En este caso, o cuánto suministro de oxígeno es el que se ha perdido. Tengo primeramente que calcular el gasto cardíaco más el contenido del oxígeno de la sangre, ¿ya? Pero este contenido de la sangre más que todo se va a deber a la concentración de hemoglobina, ¿ya? Es decir, la capacidad de concentración más la capacidad de fijación y la presión de oxígeno, la cual esta va a determinar el nivel porcentual de la saturación de la hemoglobina por lo que vendría a ser el oxígeno. Así podríamos obtener parámetros en base a los suministros de oxígeno, suministros de oxígeno que estén frecuentes o que estén presentes a nivel tisular. Eso con la parte de hipoxia e hipoxemia. Aquí también hemos visto fórmulas, pues bueno, la verdad para calcular variantes o parámetros, en el caso pulmonar o en el caso funcional, tenemos que tener en cuenta estas fórmulas, ¿no? Al igual que en otros órganos y sistemas, igual se ejecutan estas matemáticas o fórmulas. Aquí tenemos también un cuadro definitorio de lo que puede causar la hipoxia e hipoxemia. En el caso de la hipoxemia, ¿ya? Mayormente se va a deber en el tema de la gran altitud. En este caso, personas que viven en lugares con altura elevada. En el caso aquí en Bolivia, en La Paz, en este caso su presión alveolar es disminuida y diferente a la presión alveolar de oxígeno, presión arterial de oxígeno. Ya como aquí podemos observar, presión arterial de oxígeno disminuida y la gradiente A se mantiene normal. En el caso de lo que vendría a ser la hipoventilación y gran altitud. ¿Ya? En el caso de defectos de difusión, defectos BQ y cortocircuito derecha-izquierda,
van a presentar un aumento en su sobreproducción, en este caso, causando la hipoxemia. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser la hipoxia, las causas de hipoxia mayormente se deben a la disminución del gasto cardíaco. En el caso del gasto cardíaco, por disminución del flujo sanguíneo, ¿cierto? Se disminuye el flujo sanguíneo y el corazón va a bombear mucho más rápido para tratar de elevar un poco esa concentración del flujo, pero obviamente como va a haber alguna abertura por donde esa sangre se esté yendo, en este caso puede ser por un trauma abierto, obviamente el corazón va a seguir haciendo esa función, pero igual perdiendo sangre, ¿no es cierto? Por lo cual va a generar hipoxia. También por hipoxemia, por cuadros de anemia, intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Intoxicación por cianuro, donde gran parte de esto va a provocar un descenso en la saturación de oxígeno, una concentración de hemoglobina que va también a disminuir el contenido de oxígeno en la sangre, disminución de contenido en la sangre y por último la utilización de oxígeno por los tejidos, ¿no? En este caso, un aumento, una disminución, tema de la intoxicación por cianuro. Bien, eso en base a lo que es hipoxemia e hipoxia y alguna de las causas, porque hay otras causas que pueden causar hipoxemia y hipoxia, pero en la fase clínica uno lo va a ir evaluando de mejor manera, ¿no es cierto? En el caso de la eritropoyetina, más que todo que es una hormona que se produce a nivel renal, vamos a decir que cuando hay cuadros de hipoxia, el riñón como tal va a ser inducido por el factor alfa, ¿ya? Que va a mandar RNA mensajeros para la eritropoyetina, causando síntesis de eritropoyetina gracias a los eritrocitos, ¿no? En todo caso, se va a producir una sobreproducción de eritrocitos. ¿Para qué? Para que estos eritrocitos capten la mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? No sé si me dejo entender. Los eritrocitos se van a formar más eritrocitos por la necesidad que hay de oxígeno. En un cuadro de hipoxia no hay suficiente suministración de oxígeno para los tejidos. Y eso para el cuerpo significa, hay mucho oxígeno, pero mis células no pueden captar todo el oxígeno. Es lo que entiende la célula. Por lo cual crea más eritrocitos para captar todo el oxígeno que se pueda. Por eso es que en este tema entra el riñón con la hormona eritropoyetina, ya que esta hormona produce o ayuda en la producción de glóbulos rojos, ¿ya? En los aspectos generales de esta eritropoyetina también es un factor de crecimiento sintetizado por los riñones en respuesta a cuadros de hipoxia, disminución de oxígeno a los riñones también por producción de cuadros de hipoxia, ¿no? Donde se va a donde se va a inducir a lo que vendría a ser la producción del factor 1 alfa o 1 alfa o alfa 1, ¿no? Donde también este factor 1 alfa, como ya se mencionó hace rato, va a hacer que se produzca más eritrocitos para que estos eritrocitos maduros puedan obtener mayores cantidades de oxígeno o puedan absorber o tengan la capacidad de fijar mayor o gran cantidad de oxígeno para así suministrar al cuerpo y contrarrestar este cuadro de hipoxia. Son varios mecanismos que actúan en este aspecto, pero en este punto más que todo nos vamos a centrar en el eritropoyetina. Bien, finalizando, quisiera agradecer a Harper Academia y también a Yudox por el tiempo dedicado para esta presentación y de igual forma invitar a seguir mis redes sociales en Instagram y en YouTube. Me puedes encontrar como Cirujano en Progreso. Las bibliografías son Guyton y Hall, Fisiología Médica y de igual forma de Linda Constanzo. Bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos para la próxima clase que vendría a ser defectos BQ, en este caso ventilación, perfusión. Muchas gracias por tu atención.